Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del amor para esta semana. Tauro, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te estén de muy buenas noticias, buenos augurios. Tauro, vamos a empezar como siempre por el grupo de la gente que ya está en relación, ¿vale? Y después nos iremos con Tauro que está soltero. Vamos allá, Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus. En este grupo a lo mejor te es espejo, lo que significa que le esté aplicando a la pareja y no a ti. Vamos allá, empezamos por la carta del Rey de Copas, la carta de las de Oros, la carta de, bueno, la carta de 3 de bastos, la carta de el Paje de Espadas y el 2 de bastos. Vamos a sacar una cartita de este oráculo. A ver, Tauro, en pareja para esta semana. Espérate, tantas no. Una cartita. Esta es. Aquí tenemos una carta de emociones, de visualizar, de soñar. Una carta que está hablando de cierta nostalgia. Ahora te explico. ¿Por qué te está quedando todo esto? Porque tenemos un Rey de Copas y un Rey de Copas es una mezcla de todo esto. Un Rey de Copas es una persona súper soñadora en el amor, es emocionalmente hablando, vamos a decir, una persona que ha llegado a cierta evolución o sencillamente a saber qué es lo que quiere. Un Rey de Copas es esa persona que siente y habla. Por lo tanto, esta semana puede que estés recibiendo alguna confesión, ya sea por... Yo creo que esto es alguien aparte de la pareja, o al menos en el grupo que me queda a mí. Ahora que se me están viniendo las últimas lecturas a la cabeza, para algunos de vosotros, que estamos recibiendo pues esto, de hablar, de todo este tipo de cosas, confesiones, piropos, probablemente mediante, pues no sé, lo típico, ¿no? Que entre una cosa y otra te he dejado salir ahí una pullita en plan, te he dicho algo y... asimílalo, ¿vale? Es una carta pues que habla de esto, una energía bastante, pero al mismo tiempo es bastante sabia. Por lo tanto, esta persona, por mucho sentimiento que tenga hacia ti, entiende que hay condiciones, entiende que hay cosas, ya sea la pareja o alguien aparte. A ti te veo con este as de oros. Yo no es que quiera ser agorera, de verdad, pero desde este mes para de aquí años, muchas relaciones van a cambiar o van a dejar de existir. Dependiendo de la compatibilidad, y aquí sí que va a caer el mito y el chiste y la burrada esta de que si Géminis es no sé qué con esto de Tauro, que si no sé qué, que si no sé, algún signo que se lleva bien con... Es que no tiene que ver. Coge a un Géminis de China y a otro Géminis de Japón, a ver cómo son, es que nada que ver. Aquí se va a caer ese mito, porque empieza la disciplina, empieza el orden, empieza el vamos a decir, empieza la seriedad. Es una energía muy seria que vamos a estar viviendo, cosa que está bien, ¿vale? Y por eso yo digo que muchas relaciones van a cambiar. Todo lo que hemos aguantado, soportado o nos hemos comido durante tiempo, no, yo ya no me como nada. Entonces por eso te estoy viendo con tu elemento, con un as de oros, es aquello de... una energía de oportunidades, de unos comienzos que tú vas a comenzar, o sea que tú eres el que le da pie a este comienzo, que ha estado ahí desde hace un ratito, pero tú dices ahora mismo, pues ¿por qué no? Con la carta de 3 de bastos, esto es una carta que en el amor está hablando de que muchos de vosotros, no digo todos, es como que ya es hora de que me busque algo más, buscar que se me despierte la pasión mediante algo más. Ojo, cuidado, yo no estoy diciendo que de buscarte a otro o a otra. Puede ser sencillamente un curso. Puede ser sencillamente, pues yo qué sé. Te veo como queriendo ampliar tus horizontes en muchas cosas. Dejar tu situación actual como ha estado, salud, dinero, amor, lo que sea, y buscar algo mejor, ¿vale? Esto, claro. Con una energía del Paje de Espadas, aquí tenemos unas energías de que probablemente tú estés hablando de esto con una persona mayor que tú, sencillamente pues no sé, que ve las cosas desde otro punto y no vais a estar de acuerdo. No vais a estar de acuerdo. En el caso de que estés hablando de esta situación con tu hijo, no vais a estar de acuerdo, porque es una energía de paje, es una energía chiquitina, ¿vale? No.
¿Por qué? Porque ahí hay una energía del 2 de bastos. El 2 de bastos es como el que te dice, vuelve a tu situación actual, planea qué es lo que tienes, organiza qué es lo que tienes y después ya, porque está aquí, si tú lo estás viendo, si tú tienes la habilidad y la capacidad de ver que puedes estar mucho mejor en tu situación y en tu vida actual, es porque se puede, no es porque seas una energía de soñar. Claramente aquí si a lo mejor hay alguien que despertó, que removió esas emociones y todo este soñar y toda esta energía de bonita que hemos dicho antes en ti, y por eso pues como que te has activado. Muchas veces esto ocurre así, no lo digo yo, sino es que es así, que tú estás en una situación estancado y viene alguien ajeno a tu relación, por ejemplo, vamos a decir, a empaparte de esta energía, de emociones, de sentimientos, para que tú también reactives eso en ti, porque es necesario a la hora de visualizar, a la hora de soñar, ¿vale? Entonces pues yo te veo con un plan, yo te veo hablando con alguien, yo veo que vas a tener 2 oportunidades, 2 posibilidades, 2 caminos, ¿vale? Y con un 8 de bastos, hombre, un 8 de bastos y la carta de la torre, yo creo que se ve qué es lo que va a pasar. Es como que estás viendo que se acaba el tiempo, estás viendo que a lo mejor que se te pasa la vida, que te dure por muchos años más, pero que estás viendo como que ya no aguanto, ya no, es como que el tiempo pasa y cada vez que pasa es que te ves en la misma situación, y cada vez que te ves o que te das cuenta de que sigues en la misma situación, la que sea, como si esto es una situación con la pareja, que tú estás hablando de que quieres hacer algo con tu dinero, te está diciendo que no, que vuelve, que vamos a planearlo mejor, entonces pues estás viendo que cada vez que estás en la misma situación te agobias más y ya no aguantas estar agobiado. Así que bueno, signo de Tauro. Una energía, hombre, de esta energía siempre sale algo bueno, siempre y cuando, claro, hay un planear, que una persona sepa qué es lo que está haciendo, porque estamos ahora mismo con unas energías de Aries haciendo chup chup, entonces pues todo el mundo siente estas energías y quiere hacer cosas, y más que la vida, vamos a decir, está ayudando en este aspecto. En fin, Tauro, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos con Tauro soltero, recordando que esto es súper general. En el caso de que no te veas reflejado en esta lectura, échale por favor un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Vamos allá. Uy, por favor. Tauro, disculpa, el grupo de la gente que está soltera. El 4 de espadas, la carta de la muerte, emperatriz. Bueno, el 7 de bastos y el 4 de bastos. Voy a sacar otra línea, otra línea, cosa que no se hace casi nunca, pero bueno, en este caso quiero sacar otra línea para un segundo grupo, pero antes déjame explicarte este primer grupo. La carta que ha quedado, no sé qué tengo en la mano, es una carta de alegría, de felicidad, una energía muy buena, ¿vale? Una energía bastante buena. Que vas a estar viviendo esta semana, que te permitas eso, porque muchas veces hay que no me divierto y tal, pero que te lo llegues a permitir. Muchas veces nos ha pasado esto, ¿no? Que hay alguien que te dice, vamos a salir, que he quedado con fulanita, no sé quién, que vamos a cenar, ¿por qué no te apuntas? Tú dices, no, déjame, pues no te permites eso. Se entiende que cada uno, oye, hace lo que quiere, pero es una oportunidad para desconectar. Digo esto porque yo tengo aquí a un grupo de gente que, una de dos, un grupo de viudos, una persona viuda, que desde que, bueno, en ese caso pues lo siento mucho, y desde que ha pasado eso, desde que ha quedado viuda la persona, como que una energía de madre, una energía pues bastante bonita, una energía muy generosa, una energía de dar, y nunca supo recibir, porque nunca se dio la oportunidad, ¿vale? Entonces yo tengo aquí, esta semana te veo un poquito arisco, Tauro, te veo un poquito a la defensiva, te veo un poquito que no se me acerquen, que no me hablen, que no quiero. Entonces pues sí, al final te veo hablar con una persona, al final te veo quedar. Para otros de vosotros estáis viviendo el regreso de una persona, o es una persona que tú tienes a tu alrededor que está esta semana un poquito arisca, porque está viviendo cierta pérdida, Dios no quiera, ¿vale? Cierta pérdida de alguien, en fin.
que no está muy bien. Aquí claramente tengo energía de fallecimiento total, ¿vale? O sea, pero es que al final esto termina bien. Yo vuelvo a decirte, no te estoy diciendo que esta semana tú vas a estar viviendo en esta situación, Dios no quiera, ¿vale? Pero que claramente esto no es tu energía, es que tú aquí no estás. Tú aquí no estás. Esto es la energía. O si eres tú, esto ya es algo de tu pasado, porque es la energía de cómo viene. Cómo viene, pues esto ha quedado un poquito en tu pasado. Y estás con las energías, estás ahora, a lo mejor ahora de empezar a cuidarme, de empezar a quererme, de empezar a mirarme un poquito más al espejo, de darme cuenta, jolín, si todavía estoy vivo, por lo tanto, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, pues sí que te veo un poquito como que tienes tu opinión un poquito arisca, vuelvo a decir, a salir, a hacer cosas, pero al final te veo quedar con alguien, como si es con amigos, que te lo vas a pasar súper bien. Te están diciendo que te permitas la vida, que te permitas el vivir, que te permitas el disfrutar, ¿vale? Una lectura, pues madre mía, yo no me esperaba este tipo de lectura para nada. Bueno, de hecho yo creo que nadie se espera esto. Vamos a ver otro grupo, porque no vamos a quedarnos con esto. Y ya está, hay más gente. Otra vez espadas, más espadas, el paje de oros, el paje de espadas y el as de espadas. Signo de Tauro. Empezamos por unas energías, ¿vale? De que algunos de vosotros como que habéis estado durante mucho tiempecito pues dándole mucha vuelta a la cabeza, ya que hay una persona que también que le está dando mucha vuelta a la cabeza a partir de cierta ruptura que habéis vivido y probablemente pues que se ha metido a alguien. Aquí, ¿qué quieres que te diga? El amor para muchos de vosotros ahora mismo viene o trae consigo ciertos recuerdos y ciertos miedos, vamos a decirlo así, porque hombre, por mucho que hayas evolucionado espiritualmente hablando o mucho que hayas alimentado lo que es la conciencia, a nadie le gusta que le hagan daño. No sé, como que alguien, la gente en general, y es normal, estar atento a cierta señal, a cierta bandera roja para que yo no caiga en esta situación, ¿vale? Pero es que signo de Tauro, yo veo que para muchos de vosotros esto no es tu energía. Esto no es tu energía. Tu energía actual, como te veo, como una persona pues amistosa, como una persona que está ayudando, como una persona que ahora mismo en esta semana está consiguiendo una oportunidad aparte, ¿vale? Estás estudiando una oportunidad también, no sé, de un curso, de yo qué sé, hacer algo con tu vida que se te está dando bastante bien. Pero es que al mismo tiempo hay una persona que te piensa horrores, una persona que claramente ha quedado bastante dolida desde esta separación y que probablemente se está comunicando contigo esta semana. Yo por lo que estoy viendo, tú estás en otras, por eso te he dicho antes, tú es que no estás. Estás en otras, ¿vale? Estás que, no sé qué estás haciendo con tu vida, pero oye, estás buscando una mejoría que se te está dando y probablemente esta semana vayas a pagar para adquirir algo, como si es un curso, como si es algún tipo de certificado, lo que sea. Pero es que hay una persona que nunca está de acuerdo o nunca estuvo de acuerdo contigo en muchas cosas, porque sus ideas, hombre, yo no estoy diciendo que sean ni buenas ni malas, pero que no son compatibles con las tuyas o con lo que quieres hacer tú con tu vida. Y ahí hay un corte al final de esta línea. Mira, te digo lo que veo y no lo que pienso. Tú, vuelvo a decir, te has ido. Estás en otras. Estás a lo mejor pues muy amistoso con esta energía de, bueno, tampoco estoy arisco, sí, hola, ¿qué tal? Y eso, pero ahora mismo quizá no. No me viene bien estar en una relación porque estoy viendo que estoy comenzando un camino que no quiero, pues no sé, entretenerme. Para algunos de vosotros, vuelvo a decir, pero hay una persona que todavía se piensa que tiene una puerta abierta contigo, ¿vale? Y no sé. Aún así, aquí tenemos las energías de querer volver, de querer hablar, pero que vuelvo a decir que las ideas, el hablar con esta persona se hace un poquito difícil porque tú tampoco estás muy abierto a aceptar sus ideas y ellos hacia ti tampoco. Es como que cada uno con sus ideas. Obvio. El as de espadas al final, esto es un corte definitivo. Yo te digo que quizá pues aquí hay cierta energía de despecho, vamos a decirlo así, ¿vale? Hay una energía de rencor, hay una energía de dolor. Como te he dicho, esto es le has dejado una marca, le has dejado ya sea hombre o mujer, para que después que no me venga el flipado del pueblo a decirme que obvio que es una lectura nada más hecha a mujeres. Yo siempre hablo en
masculino, porque así junto, hombre y mujer, pero aquí cada uno ve lo que quiere ver, obvio, pero que no me vengan a mí a decir cosas que no son. En fin, le has dejado una marca a este ser, sea hombre o mujer, ¿vale? Le has dejado una marca. Y claro, esto duele. Piedad, ¿vale? Porque cada uno está lidiando con sus heridas como puede, pero que la va a dejar salir a la luz. La va a dejar salir a la luz. Su palabra, su decisión, a pesar de que tú estás en otras, ¿eh? Tú estás en otras, yo te vuelvo a decir, pero es que te vuelvo a decir que no. Esto es como, te va a seguir espiando, te va a seguir, pues mira. Yo lo que te voy a decir es que más adelante, y en el caso de que estés atento, porque a lo mejor ni te das cuenta, hay una persona un poquito, puede que sea un poquito mayor que tú, y una persona que te va a amar con locura, de esa gente que dices, pero ¿cómo se puede ser tan bueno o tan buena? ¿Vale? Entonces, pues, puede que tú no estés atento, puede que estés en otras. En fin, signo de Tauro, esta ha sido tu lectura, diferente, la verdad, de todas las demás. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.